Buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría 6, materia de metodología. Si tienen la última tutoría, ¿verdad? Que, lo que nada, darles, ¿verdad? Que estamos a punto de finalizar este ciclo, que para que logren terminar con todas las actividades que tengan pendientes, y así puedan terminar con éxito esta tutoría, ¿sí? Estoy mostrando ahorita la presentación. Vamos a ver lo que es la unidad 5, que es evaluación de los aprendizajes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, ¿sí? ¿Cómo debe ser la verdadera evaluación? ¿De qué? De los aprendizajes, vean bien. Entonces, para comenzar vamos a hablar de lo que es evaluación de los aprendizajes. Entonces se dice que la evaluación se entenderá como una actividad crítica que permite emitir juicios de valor para la educación y analizar características de la comunidad educativa para aprender. Esa es la finalidad. Sé que lo anterior, de acuerdo con un personaje que es Esteverans García, quien anuncia que la evaluación implica hacer juicios sobre evidencias relevantes en base a criterios aprobados para poder determinar la utilidad y el valor, sea cual sea su naturaleza. Así también como la idea del personaje Himeneo Sacristán, quien hace referencia a la evaluación como un proceso por medio del cual características del objeto a evaluar reciben atención del que evalúa. Vean, se analizan y valoran sus características y condiciones en función de un criterio para emitir un juicio educativo, ¿verdad? Lo que se busca con la evaluación, pues emitir un juicio. ¿Para qué? Para ver cómo se le puede ayudar, siempre recordando que ese es el fin de la evaluación. Ver qué se ha aprendido, en qué se ha fallado, pues ayudar. Dice que según Tejada Fernández, él considera a la evaluación como un proceso sistemático de recogida de información mediante instrumentos válidos y confiables, la cual debe ser valorada y permite tomar decisiones para la mejora escolar. Dicho proceso requiere de sistematizar fases, temporalizar sus secuencias y proveer recursos y construir o seleccionar los instrumentos. Ahora, también se dice que cuando se emiten juicios de valor sobre el aprendizaje, se habla de evaluación de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando, ¿verdad?, en un determinado aprendizaje, ¿sí? Entonces, según Díaz Barriga y Hernández Rojas, esta estima el grado de significatividad y la atribución del sentido alcanzados por los estudiantes. La significatividad hace referencia a la conexión entre aprendizajes nuevos con previos, vean, esa es significatividad, reflejado cualitativamente en qué aprendieron los estudiantes y cómo lo hicieron. Eso es verdad. Es qué relación hay allí, ¿verdad?, entre lo que ya tenían los estudiantes y lo nuevo que han aprendido, ¿sí? Eso es la significatividad y es lo que se evalúa. Entonces, se dice que mientras la atribución del sentido tiene relación con la utilidad, que puede tener un conocimiento para adquirir futuros aprendizajes, ¿sí? Entonces, los estudiantes deben de ver de que lo que se está enseñando tiene una utilidad y aprender a utilizar, ¿verdad?, esos conocimientos que sean útiles, que sirvan para algo, ¿sí? Muy bien. Pues vemos, el papel de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado a lo largo de la historia. Un escudero Escorza considera que se ha dado en 4 grandes generaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver su relación, cuáles son esas 4 grandes generaciones que se han ido haciendo, ¿verdad? Porque la evaluación de hace muchos años pues ha tenido sus mejoras respecto a la actualidad. Tiene que la primera generación se subdivide en 2 fases, vean, son 4 generaciones, la primera se divide en 2 fases, en donde la inicial se ubica en la antigüedad y se desarrolla hasta finales del siglo XIX, estando caracterizada por una falta de enfoque teórico, por ser práctica rutinaria y estar basada en general en instrumentos poco confiables como el uso de exámenes orales, dada la subjetividad implícita de esto, ¿sí? Entonces, en esa verdad había como una falta de subjetividad, ¿verdad? Por ejemplo, se hacían solo exámenes orales, y esa era toda la evaluación que existía en la primera fase.
Luego, la segunda fase se denomina estricta, que es caracterizada por la medición y puntuaciones diferenciales para detectar y establecer diferencias personales y el rendimiento escolar, ¿verdad? Que era un punto. Y pues con el tiempo se va viendo que eso, algunas cosas pues no se pueden medir. Esa es la primera generación. Luego aparece la segunda generación. Dice que es el nacimiento de la verdadera evaluación educativa, gracias a los aportes de Ralph W. Tyler, cuya idea central son los objetivos preestablecidos y planteados en términos de conducta para poder determinar el cambio ocurrido en los estudiantes y la eficacia del programa educativo y de la labor del profesor. Vean, acá ya se dice que como que comenzó ya la verdadera evaluación, ¿verdad? En la segunda generación. Y ya se ve cuál es la eficacia del programa que se está enseñando. ¿Qué está haciendo el profesor, verdad? Y ya no solo es el alumno, sino ya va pues todo, ¿verdad? Luego, la tercera generación de la evaluación educativa, que esa se enmarca en los años 60, que según Uva y Lincoln, se distinguen por la valoración y el juicio de la realidad, como contenidos inherentes a la evaluación. Vean que la realidad ya va dentro de la evaluación. Y en la cuarta generación, pues se encuentra la propuesta respondiente y constructivista de Uva y Lincoln, que desconceptualizan la evaluación como un proceso sociopolítico de colaboración conjunta que implica la enseñanza-aprendizaje. Esto es continuo, recursiva y divergente. ¿Sí? Son las cuatro generaciones. Luego tenemos que en la actualidad UNESCO, la función de evaluación es ayudar a los profesores a identificar los estudiantes con dificultades para aprender. Entonces vean, la UNESCO cómo pues coloca esto. Hola, bienvenida Rosario. Qué bueno que haya podido estar este día. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya había comenzado, pero no sé si seguimos acá o quisiera que comenzara. Sigamos. Vale, muy bien. Entonces vamos a continuar. Estamos hablando de que habían 4 generaciones de lo que es cómo se ha ido desarrollando la evaluación, ¿sí? Cómo ha ido mejorando, ¿verdad? Porque en el tiempo pasado no es lo mismo como el tiempo de ahorita. Bueno, luego acá tenemos que, les decía que en la actualidad, según la UNESCO, la función de la evaluación es ayudar a los profesores a identificar los estudiantes con dificultades para aprender, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta nosotros que lo que importa de la evaluación es ver qué dificultades ha tenido el estudiante, identificar por qué no ha podido aprender eso y pues ayudarle, ¿verdad? Que aquellos puedan aprender pues esos conocimientos, ¿sí? Dice que posterior al diagnóstico es recomendable seleccionar estrategias para aumentar la posibilidad de éxito académico, ¿sí? Como docente, pues después de la evaluación, en este caso diagnóstica, se debe ver qué cosas puedo hacer yo para hacer que mis estudiantes pues tengan más posibilidades de aprender lo que yo deseo aprender, lo que yo deseo pues que aprendan. Ahora, pues vamos a ver cuáles son esos instrumentos y técnicas de evaluación en la educación matemática. ¿Sí? ¿Cuáles son esos que vamos a nosotros poder poner en práctica? Dice que los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencia de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que me van a ayudar a mí a ver cómo se va desarrollándose el alumno. Dice que los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones respecto del estudiante. Por ello, el profesor debe poner mucha atención en la calidad de estos, ya que un instrumento inadecuado provoca una distorsión frente a la realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como docente, ¿verdad? Por eso son esos instrumentos y técnicas que voy a poner yo para cada uno de mis estudiantes. Entonces, ahorita vamos a empezar pues a hablar de cuáles son esos tests, esos instrumentos y técnicas evaluativas que son las adecuadas para la educación, ¿sí?
ya sean pruebas oratorias, portafolios, análisis de casos, mapas conceptuales, observación, los proyectos, las pruebas de conocimientos y una entrevista, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cada una, pues, de estas. Y para comenzar vamos a empezar hablando de lo que es la prueba oratoria, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste, pues, este tipo de prueba. Se dice que la prueba oratoria es la planteada por este personaje Ronca y Terzi. Dice que es un instrumento de evaluación que tiene la finalidad de verificar la habilidad del alumno para operar con los contenidos aprendidos. Dice que la palabra operativa, mira, oratoria, le estaba diciendo, dijo operativo, viene de operación, que significa acción elaborada y compleja, como por ejemplo analizar, clasificar, comparar, criticar, generalizar y plantear, pues, hipótesis, ¿verdad? Entonces, la preparatoria es eso, ¿verdad? Tiene que, la persona tiene que poner en práctica una operación, ya sea analizar algo, ya sea clasificar algo, ¿sí? Va a operar, pues, una determinada cosa. Entonces, dice que en la prueba operatoria, los problemas deben tener relación directa con el contenido de estudio, teniendo presente que este contenido no es un fin en sí mismo, sino un puente para pensar u operar del pensamiento. Vean, lo que yo les pongo, eso les va a servir como un puente para que hagan lo que yo deseo, el contenido. Dice que de esta forma hay una gran diferencia entre memorizar un contenido y las técnicas de higiene para la operación y almacenamiento de algún producto de alimentación, por ejemplo, y comprender el significado que tiene cada una, pues, de estas técnicas, ¿sí? Entonces, en la operatoria, el contenido solo es un puente que me sirve ¿para qué? Para que el alumno, pues, analice o haga lo que yo quiero. Dice que en la prueba operatoria, leer y escribir es obligatorio, puesto que estos son instrumentos que exigen la estimulación del pensamiento, o sea, así que en la prueba operatoria se debe de leer y escribir. Dice que los ejemplos de pregunta de una prueba operatoria sería, ¿verdad? Este que está acá. Por ejemplo, dice, suponga que usted es técnico en servicio de alimentación colectiva y debe preparar un plan de presentación de alimentos en línea. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles métodos de trabajo elegiría teniendo en cuenta que hay poco dinero para esa actividad? Sí, entonces aquí la persona debe tener un conocimiento, ¿verdad? Sobre eso de los alimentos y todo lo demás. Pero aparte de ese conocimiento, él tiene que empezar ya a analizar para poder responder, pues, esa pregunta. Sí, tiene que operar. Su cerebrito tiene que empezar a pensar, se podría decir. Entonces, para poder contestar a lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Y obviamente es necesario, pues, escribir, ¿verdad? Entonces, en eso consiste lo que es la prueba operatoria. No sé si tiene alguna pregunta, Rosario, o algún comentario de esto. No sé si usted ya ha experimentado ese tipo de prueba o la ha visto, la poner en práctica en algún lugar. Perdón, Liz, me había retirado un poquito. No sé si No ya está tengo duda. escuchado la prueba operatoria. ¿O es primera Fíjese vez que que le escucha? ajá, yo estaba pensando, pero acláreme usted, Ujú, que en el caso de matemática sí. es cuando se les ponen problemas, ¿no? Para Ajá, que ellos lo resuelvan. porque ahí, por ejemplo, ellos necesitan tener un conocimiento, ¿verdad? Para poder desarrollar el ejercicio el problema que se les pone, ¿verdad? Analizar todo. Y ahí, Ajá. y aparte de analizar, tienen que ellos saber el proceso en sí, ¿verdad? Tienen que conocer el contenido. Entonces, sí, ese sería un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Porque en matemáticas se aplica mucho. Sí, Y, mucho, mucho, mucho. y sí hay problemas cuando tienen problemas de, valga la redundancia, de comprensión lectora, ¿verdad? Exacto, sí que eso es algo que se está viendo bastante, ¿verdad? Sí. En los jóvenes de bachillerato, de tercer siglo, se va viendo. Entonces aquí también se puede ver cómo las materias están conectadas, ¿verdad? El lenguaje acá es de muchísima utilidad, sociales. ¿Por qué? Porque ahí es donde les enseña a desarrollar a ellos también esas capacidades. Entonces, ese es un tipo, ¿verdad? De prueba. Ahora está el otro, que es el análisis y solución de casos. Sí, ese es otro tipo. Dice que esta técnica interesante es
el del análisis y solución de casos. Entonces aparece el personaje, Jonathan, en ese libro lo escribió, ¿verdad? Los casos son desencadenadores de un proceso de pensar, estimuladores de la duda, del levantamiento de hipótesis, de la comprobación de las mismas, de la inferencia y del pensamiento divergente. Para él, el uso de tareas auténticas derivadas de casos reales es esencialmente significativa por ser verdadera, lo que hace que para las personas tengan una mayor credibilidad y significado, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando lo pongamos en práctica. Entonces, ven al siguiente. Dice que una estrategia para concretar es la presentación de casos para el análisis y la solución. Se dice que resulta interesante construir un banco de datos con estos ejemplos de análisis y solución de casos, que pueden presentarse por escrito o por video. Dice que las estrategias a seguir son las siguientes. Primero, se debe analizar un caso escrito o dramatizado en un programa de video, ¿sí? Pueden poner, ¿verdad?, en una televisión o en video, ¿verdad?, como se pueda. Luego se debe describir a partir del caso los problemas presentados. Sí, el caso solo me sirve para yo poder presentar el problema. Luego los alumnos deben dar solución al caso planteado y explicar cómo llegó a ella, lo que entregará importantes informaciones sobre las habilidades del alumno, ¿sí? Aquí cada alumno es una mente, ¿verdad? Cada estudiante es diferente, piensa diferente, entonces puede ser que un alumno piense muy diferente a la manera de solucionar de que había pensado el maestro o que otro compañero, ¿verdad? Entonces, esto sirve bastante para ver cómo es la manera de pensar de cada uno de los estudiantes, pues, que se tienen, ¿sí? Entonces, presento un caso, luego les pongo la problemática que quiero que resuelvan de ese determinado caso, y al final el alumno debe dar solución a ese caso y presentar cuál es su solución y decir por qué considera, pues, que esa es la solución, ¿sí? Luego aparece lo que son otros tipos, que son los mapas conceptuales, ¿sí? Dice que el mapa conceptual es una técnica de evaluación propia del enfoque constructivista, en el cual el aprendizaje se expresa como un proceso fundamentalmente interno. Se dice que los criterios de evaluación, por lo tanto, no pueden limitarse solamente a los comportamientos observables, ¿sí? Entonces, este es otro tipo. Se dice que la finalidad principal de un mapa conceptual es analizar los procesos de pensamiento de los alumnos. Los mapas son indicadores del grado de diferenciación que una persona establece entre los conceptos. ¿Por qué? Porque el mapa pues debe ponerse como lo más importante, lo más sintético. Entonces ahí se ve si el estudiante tiene la capacidad de retener de verdad lo esencial. Dice que con los mapas conceptuales podemos verificar, por ejemplo, si el alumno es capaz de distinguir entre conceptos generales y específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mapa muestra eso. Dice sobre un tema, ya que la ordenación jerárquica entregada a través del mapa representa el conjunto de relaciones entre un concepto y su concepto subordinado. Por eso de un mapa ustedes se pueden dar cuenta si el estudiante pues ha logrado de verdad darse cuenta cuál es el tema principal, qué se desprende de eso, cuáles son los subtemas. ¿Por qué? Porque ahí hay una jerarquía. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, perdón, de mapa conceptual, que es esto, de los triángulos. Vean, los triángulos ahí se desprende, tiene palabra de enlace que dice, ¿es un qué? Es un polígono, ¿sí? Y los polígonos, ¿qué pasan? De 3 lados, perímetro. Está de 3, dice, vértices y de 3 ángulos, ¿sí? Y luego de los vértices, la clasificación, el perímetro que tiene una base, una altura, luego aparece la base de altura, usted puede sacar un área, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿verdad? Ahí se ve cómo se van, pues, desprendiendo conceptos en sí. ¿Para qué? Para el mapa. Entonces, tenemos que para evaluar por medio de los mapas conceptuales se puede, ¿qué cosa? Primero elegir un concepto clave, que es lo más importante, ¿verdad? Y pedir a los alumnos que elaboren un mapa que sea capaz de mostrar todos los conceptos y relaciones que pueden conectarse con él. ¿Qué quiere decir? Que usted le den un concepto y le digan que aparece ese concepto y van a un mapa conceptual. Entonces los demás lo tienen que hacer pues ellos. Luego, seleccionar varios conceptos de un tema de estudio y pedir que los alumnos hagan un mapa con ellos, poniéndolo de manifiesto y comprobando las conexiones correctas y las equivocadas. ¿Qué quiere decir? Hay dos maneras de hacer en los mapas conceptuales. Que ustedes tengan el tema grande y que ellos saquen lo demás,
o que les den diferentes temitas y ellos vean cómo los relacionan, ¿sí? Esas son las dos maneras que pueden ustedes poner en práctica lo que son los mapas conceptuales, como una manera de ¿qué? Pues de evaluar, ¿sí? Luego sería lo que es el portafolio. Pero antes de eso, les voy a decir la primera pregunta que van a tener que responder para la tutoría. Primera pregunta dice, según la UNESCO, en el 2014, habrán sido interrogación, ¿cuál es la función de la evaluación? Repito, según la UNESCO, en el 2014, habrán sido interrogación, ¿cuál es la función de la evaluación? Se vean, aquí en esta pregunta no tienen que poner la función de evaluación de cualquier lado, no. Está aquí específicamente, ¿según quién? Según lo que dijo la UNESCO en el 2014. ¿Cuál es la función de la evaluación? Que anteriormente lo mencionamos, ¿verdad? No sé si ya la tienen anotada. Ya la anoté, muchas gracias. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Otro elemento, otra manera de poder evaluar, pues es usando el portafolio, ¿sí? Dice que el portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o una disciplina, ¿sí? En él puede ser agrupados datos de las visitas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. Así que el portafolio incluye también las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. Entonces, vean, el portafolio es muy útil. ¿Por qué? Porque yo puedo ir guardando, sí, me sirve para guardar muchísimas cosas que yo desee, ¿verdad? Que el estudiante guarde. Dice que la finalidad de ese instrumento es auxiliar al estudiante y a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo. ¿Por qué? Porque es lo suyo lo que va a ir guardando ahí. Dice que reflexionando sobre él, mejorando su producto. El portafolio le ofrece al profesor la oportunidad de obtener referencias de la clase como un todo, a partir de los análisis individuales. Entonces, con foco en la evolución de los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, el portafolio, ¿verdad? Le sirve al alumno para ver lo que él va desarrollando y al profesor pues, para ver qué es lo que el alumno está entendiendo de todo. Además dice que el portafolio tiene una función estructurante, organizadora del aprendizaje y una función desveladora y estimulante en los procesos de desarrollo personal, ¿sí? Es organizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco vamos a tener un montón de cosas allí anexadas y en desorden, no es algo estructurado, ¿sí? Puede que el profesor le diga el orden que debe tener o el alumno en sí decide cómo tener el orden. Dice que el portafolio es un instrumento de diálogo entre el profesor y el alumno, elaborado y reelaborado en la acción, de manera que posibilitan nuevas formas de ver e interpretar un problema y de solucionarlo. Si algunas preguntas pueden ser usadas en la construcción del portafolio. ¿Cuáles son? Las siguientes, pero estas preguntas me pueden servir para yo poder realizar mi propio portafolio. Dice, ¿qué actividades del curso influyeron más en mi aprendizaje? Y es una que yo voy a tener ahí guardada. Y de eso se desprende, ¿qué gané con cada actividad? ¿De qué manera las discusiones que tuve con él o el profesor cambiaron mis puntos de vista sobre el tema? ¿Qué contribuciones hice yo al curso? Son cosas que debo de preguntarme para la hora de yo poner lo más importante, ¿verdad?, en mi portafolio. Otra pregunta es, ¿dónde estoy en este momento? ¿Sí? Y de esa pregunta vienen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis puntos fuertes y mis valores? ¿Qué representan para mí esas dimensiones? ¿Cuál es mi nivel de competencia en el área de estudio que escogí? ¿Sí? Y otra pregunta que me puede servir también es, ¿dónde quiero ir a partir de ahora? ¿Sí? Entonces, ya vi dónde estoy, ahora, ¿dónde quiero llegar? Y a partir de esto puedo tener las siguientes preguntas. Y es, ¿qué puedo demostrar a partir de ahora? ¿Cuál es el mejor camino para explorar mi interés? ¿Qué deseo de mi vida de aquí hasta 2 años o 3 años? ¿Cómo encontrar respuestas para estas cuestiones? Entonces, el estudiante se pasa a pensar a dónde quiero llegar, cómo puedo hacer yo para llegar ahí, ¿verdad? Todo lo demás, pero son preguntas que pueden servirles pues mucho y para realizar
lo que es el portafolio. Luego, otra cosa que decía, son los proyectos, ¿verdad? Los proyectos. Se dice que el proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los alumnos, toda vez que permite verificar las capacidades siguientes, ¿verdad? Proyectos son algo que muchos maestros deciden poner en práctica para evaluar, ¿verdad? Durante el año. Dice acá, representar objetivos que deben ser alcanzados, ¿sí? Entonces, cuando se hace un proyecto, debe decirse al estudiante qué es lo que se desea que alcance. También caracterizar propiedades de lo que será trabajado. Anticipar resultados intermedios y finales. También escoger estrategias más adecuadas para la solución de un problema. Ejecutar las acciones para alcanzar procesos y resultados específicos. También evaluar condiciones para la solución del problema. Seguir criterios preestablecidos, ¿sí? El docente tiene que dar como una lista, ¿verdad?, de cosas que son necesarias para que el estudiante sepa cómo ir avanzando, ¿verdad?, a lo largo del proyecto. Dice que el proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo, como se dice. En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto y la solidaridad, ¿verdad? Eso es lo bonito de los proyectos, más que todo en equipo, ¿verdad? Que aparte del contenido, pues se desarrollan los estudiantes otras cosas. Se les puede ayudar a que ellos tengan respeto entre todos, ¿verdad? Que se escuchen, ¿sí? Que la persona sea capaz de tomar otras decisiones, no solo las suyas propias, ¿verdad? O sea, eso es algo que se tiene como algo extra, ¿verdad? De evaluar por medio de proyectos. También se tiene que a continuación, ¿verdad?, presentamos un ejemplo de proyecto para el área de turismo, ¿sí? Dice, un proyecto, prepare una visita a la ciudad de Santiago. Esta visita debería recorrer los sitios históricos más importantes del siglo XIX. En ese proyecto deben estar claros el planteamiento de las tareas, la investigación realizada sobre los aspectos más importantes de ese periodo, los costos, la concepción de un itinerario, desarrollo de la propia visita, la duración del proyecto por los participantes, ¿sí? Todo eso el estudiante lo tiene que tener claro, y obviamente el docente, ¿verdad? Y dárselo a conocer al estudiante para que el estudiante sepa la guía cómo debe de ser, ¿verdad?, cómo lo va a desarrollar. Bueno, otra manera de evaluar es por medio de la observación. Dice que hay dos formas de observación. ¿Cuáles son las dos formas? La sistemática y la asistemática. Dice que la observación sistemática es aquella en que el observador tiene objetivos previamente definidos y como consecuencia sabe cuáles son los aspectos que evaluará. Entonces es la sistemática. Dice que el observador tiene objetivos previamente definidos, o sea, el profesor, pero en este caso. Y en consecuencia sabe cuáles son los aspectos que va a evaluar. Él ya sabe qué va a estar observando y por tanto qué va a evaluar. Luego está la observación asistemática. ¿Sí? Dice que esta es aquella que se refiere a las experiencias casuales, de las cuales el observador registra el mayor número posible de informaciones, sin correlacionarlas previamente con objetivos claros y definidos, ¿sí? Esta la persona, el docente observa, va guardando información, pero no tiene pensado desde antes qué es lo que está buscando, ¿no? No que va observando todo lo que va sucediendo. Entonces se dice que en la observación sistemática concurren los objetivos que se desea alcanzar, los criterios e indicadores de la calidad del alcance. Así, por ejemplo, si el objetivo es averiguar si el alumno es capaz de instalar una lámpara incandescente con interruptor simple, el profesor podrá observar los siguientes criterios e indicadores. Entonces, de eléctrica, selección correcta de los componentes necesarios para la instalación de la lámpara, el proceso adecuado de instalación, o sea, secundario, precauciones y técnicas adecuadas. También el producto, la instalación de la lámpara dentro de la calidad técnica exigida y cumpliendo su función en el caso, encendiendo pues el interruptor, para que al encenderlo pues encienda la lámpara. También se dice que
Algunos instrumentos que ayudan a lo que es la observación son los siguientes. El checklist, que es la lista de los aspectos a observar en el desempeño del estudiante, pero ya está algo previamente. La escala de clasificación, que es el conjunto de afirmaciones dispuestas de manera de posibilitar el posicionamiento del alumno en ello. También anecdotarios o registros de ocurrencias, registros de acontecimientos tales como ellos ocurran, relevando aspectos significativos del comportamiento, pues, del alumno, ¿sí? Son cosas que se pueden tener en cuenta, ¿no? Puede ser una rúbrica al final tomando en cuenta, pues, todos estos aspectos. Luego, otra manera de evaluar, pues, son por medio de las pruebas prácticas, ¿sí? Dice que las pruebas prácticas exigen que haya una observación sistemática. Vean, aquí se utiliza lo que es la observación sistemática. Dice que los pasos sugeridos para la elaboración de una prueba práctica son los siguientes. Primero se debe definir la competencia que será evaluada. Es que yo tengo que saber, ya, que voy a evaluar. Seleccionar una o más tareas que permitan la manifestación de la competencia. También elaborar la prueba, validar la prueba con un alumno y luego aplicar la prueba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta yo aquí, ¿verdad? Para lo que es la realización de la prueba práctica. Entonces, vamos a ver cada una en qué consiste. Vamos a empezar con la primera. Primero dice, definir la competencia que será evaluada. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el profesor debe tener muy claro lo que intenta verificar y cómo puede hacerlo. O sea, qué evidencias deberá buscar. En este momento es fundamental recurrir a los perfiles profesionales establecidos, ¿sí? Ya tengo que tener yo como maestro claro qué es lo que voy a evaluar. La otra que tenía que tener en cuenta es seleccionar una o más tareas que permitan la manifestación de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario seleccionar una o más tareas que sean capaces de entregar informaciones sobre el desempeño del alumno. Un aspecto importante es el tiempo que se tiene para evaluar el alumno y las condiciones materiales, pues, para eso, ¿sí? El otro aspecto que decía era validar la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de la aplicación de la prueba es conveniente testearla con uno o dos alumnos para evitar problemas en larga escala. Este pre-testaje propicia informaciones para que sean mejor definidos el material necesario, herramientas, aparatos, instrumentos de medición. Es decir, para ver que no me haga falta nada ya para la propia prueba, ¿verdad? El pre-testaje permite saber si el tiempo establecido es no suficiente. También ahí, ¿verdad? Me doy cuenta. Muchas veces con los estudiantes, pero nosotros creemos que ellos son igual que nosotros, que nosotros en un determinado tiempo vamos a preparar algo. Creemos que ellos van a ser iguales, pero no, puede que ellos necesiten más tiempo del que nosotros estamos, pues, suponiendo, ¿sí? Y el último, pues, aplicar la prueba práctica. Aquí, pues, el profesor debe tener a mano una hoja para la observación de los desempeños con criterios e indicadores establecidos tanto para el proceso como para el producto. Ya algo como yo voy a estar evaluando, ¿verdad? Y están observando, ¿verdad? Luego, una hoja para el alumno que le permita saber lo que debe hacer y los criterios por los cuales será evaluado, ¿sí? El alumno debe estar bien enterado qué se le va a estar evaluando para que le pongan, pues, más empeño en eso, ¿verdad? Y de qué manera va a ser, pues, evaluado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que tener es muy en cuenta. Vale. Ahora vamos a decir la segunda pregunta que van a tener que contestar. La segunda pregunta es, a ver su interrogación, ¿en qué consisten los instrumentos y técnicas de evaluación? Repito, ¿en qué consisten los instrumentos y técnicas de evaluación? ¿En qué consisten los instrumentos y técnicas de evaluación? Esa sería pues la segunda pregunta a contestar. No sé si ya la tienen. Sí, ya la escribí. Muy bien, ya la tienen. Entonces, solo me falta una y me recuerda que ya tengo que decir una preguntita nada más. Entonces, no, creo que es como la prueba, ¿verdad? Lo otro que aparece acá,
otra manera de evaluar, ¿verdad? Es usando lo que es la entrevista, ¿sí? La entrevista. Entonces, ¿de qué? La gran ventaja de la entrevista es que ella permite la captación inmediata y continua de la información deseada. Permite también profundizar en algunos aspectos que fueron observados de manera superficial, ¿sí? Se dice que el instrumento que acompaña la técnica de la entrevista es el guión de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que está entrevistando pues debe tener ya seleccionadas las preguntas que va a realizar, ¿verdad? Ese guión de preguntas. Entonces, para la recolección de datos cuantitativos, el guión de la entrevista es más cerrado. En la recolección de datos cualitativos, el guión puede tener una estructura básica de preguntas que serán enriquecidas a medida que se desea profundizar determinados aspectos. Yo tengo un guión ya de preguntas, pero a medida que voy hablando con las personas, si me ocurre algo ahí para profundizar, y me da, ¿verdad? Veo que la persona está apta para eso, pues profundice, ¿sí? Puedo profundizar, claro que sí. ¿Sí? Otro medio. Y luego aparecen, pues, los test y las pruebas, ¿verdad? Que es algo que, como lo más normalmente utilizado, ¿sí? Pues acá dice que testear quiere decir verificar alguna cosa por medio de situaciones previamente organizadas llamadas test. Hay varios tipos de test, de aptitudes, de actitudes, de maduración, de personalidad, de rendimiento, pues, escolar, pero casi siempre todos cuando decimos algo para evaluar, nos viene a la mente una prueba, eso. Entonces hay que tener cuidado acá. Entonces, se tiene que la mayoría de los estudios divide los test entre objetivos y disertativos. Vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces dice que los test objetivos son aquellos planteados y organizados con ítems para los cuales las pruebas pueden ser establecidas anteriormente y los puntos no son afectados por la opinión o juicio de los examinadores, ¿verdad? Porque es algo dado, ahí no entra en nada el juicio de la persona que está, pues, examinando, porque ya son conceptos y respuestas ya dadas. Luego están los test disertivos, que son aquellos que exigen respuestas para las cuales los alumnos deben utilizar diversas formas de pensar, establecer relaciones, resumir datos, analizar informaciones, sintetizar y buscar. Entonces, en los test disertativos, ahí sí entra en juego lo que es el juicio del examinador, ¿verdad? Porque él va a determinar, de acuerdo a su criterio, si está correcto o incorrecto, ¿verdad? Lo que se ha puesto ahí. Entonces, se dice además que generalmente se usan las palabras test para referirse a aquellos instrumentos que son fidedignos, oigan esa palabra fidedigno, y válidos, o sea que pasaron por procedimientos de análisis estadístico. Fidedigno es la calidad por el cual el test puede ser aplicado varias veces en distintas situaciones ofreciendo resultados consistentes y estables. Validez es la calidad de los test de medir lo que se propone medir. Los test que no fueron sometidos a estudios de fidelidad son llamados pruebas. Vean, entonces el test que no tiene lo que es la fidelidad, a eso es lo que se le llama, pues, prueba. Entonces, para que tengan cuidado ahí. ¿Y qué era lo de fidedigno? Recordando. Dice que es la calidad por la cual el test puede ser aplicado varias veces a distintas situaciones ofreciendo resultados consistentes y estables, ¿sí? Si eso se cumple, entonces se tiene que el test pasa lo fidedigno, importante es un test, no es una prueba, ¿sí? Entonces eso es. Luego dice acá, a pesar de los cuidados específicos de cada uno de este tipo de preguntas, el desarrollo de una prueba es hecho con objetivos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? El análisis de lo que se desea evaluar, elección de los contenidos relevantes, selección de las preguntas más adecuadas para la verificación de los desempeños deseados, elaboración de preguntas, creación de la prueba, elaboración de los criterios de corrección y la nota, obviamente. El análisis de los desempeños de los alumnos y de la calidad de las preguntas hechas, ¿verdad? Son cosas que tienen que tener en cuenta para la realización también de una prueba. Y luego pues aparecen acá los diferentes tipos de ítem que aparecen para las pruebas. Este el ítem, pues primero de selección múltiple, ¿verdad? Entonces dice que este es un enunciado representado por una frase o por una pregunta, seguida de alternativas entre las cuales se debe escoger pues una, ¿verdad? Tengo la pregunta, varias respuestas y yo
¿Veo cuál es la correcta? Las alternativas pueden ser representadas por palabras, frases o dibujos, ¿sí? Dice que algunas consideraciones básicas al elaborar un ítem de selección múltiple pues son los siguientes. El ítem debe medir un aspecto importante del aprendizaje. El enunciado debe ser formulado de manera clara y directa. También se debe evitar alternativas con las opciones, ninguna respuesta anterior, todas las respuestas anteriores, vean. Hay cosas que a veces uno ve en los docentes que las ponen, ¿verdad? Y acá dice que debe evitarse. ¿Por qué? Porque si no, el estudiante se confunde con eso, ¿verdad? También dice que se debe escoger alternativas de modo que una de ellas sea la verdadera. Las otras alternativas deben ser plausibles y atrayentes, nunca totalmente absurdas. ¿Qué quiere decir esto? Que si les estoy preguntando, por ejemplo, ¿cuánto es la suma de 3 más 2? Voy a poner la respuesta correcta y otra respuesta que también parezca correcta. No voy a poner una respuesta amor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso ya se sabe que no es verdadera. Entonces, tienen que ser las otras respuestas, también respuestas que ellos piensen que pueden ser. Porque si no, ya le estoy dando como a ellos, esta no es de una sola vez. No puede ser así, ¿verdad? No es eso lo que se intenta, que el estudiante vaya por viendo, esta no es, no. Se tiene que analizar cuál es la verdadera. También se debe considerar las alternativas deben ser gramaticalmente coherentes con el enunciado. También se debe evitar indicios que permitan al alumno adivinar cuál es la respuesta correcta, en lo que decían. No es una adivinanza, no. También, siempre que sea posible, se debe evitar la formulación de los enunciados con frases negativas. Si esto ocurre, se debe señalar las palabras negativas, escribiéndolas con negritas o letra grande. ¿Por qué? Porque muchas veces esto confunde a los estudiantes. Cuando ellos ven una frase negativa, ahí ya entra una gran contradicción, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que se eviten. Y si no, se pongan con negrita para que el alumno lo identifique. También, siempre que sea posible, se debe colocar 5 alternativas. ¿Para qué? Para que el alumno tenga de dónde escoger, ¿verdad? Y no de un solo, la adivine, ¿sí? También colocar el enunciado, la parte de la redacción que se repiten las alternativas. Son cosas que se deben pues, tener en cuenta. Esos son los ítems de selección múltiple. Luego aparecen los ítems de correspondencia o asociación de columnas, ¿verdad? Los famosos paréntesis que conocemos nosotros, ¿verdad? Dice que este ítem presenta 2 columnas para que sean relacionadas. Una columna presenta la pregunta y otra la respuesta, ¿verdad? Aquí los cuidados que se deben de tener son los siguientes. Primero, se debe dar al alumno una orientación clara de cómo debe hacer la correspondencia. ¿Por qué? Muchas veces el alumno no entiende. Puede que sea uniendo con una flecha, ¿verdad? Puede que les indiquen a ustedes que sea por medio de números, trasladando el número al paréntesis correcto. Puede que les digan que por medio, no sé, a uno le puede ocurrir, ¿verdad? Hay que explicarle bien al estudiante. Luego, se debe cuidar para que la lista de preguntas, así como también el contenido de la lista de respuestas, tenga un contenido homogéneo. También se debe usar más respuestas que preguntas. Se deben colocar las columnas de preguntas y respuestas lado a lado, de manera que el alumno pueda economizar tiempo en la respuesta. Si aparece una en una página y otra en otra página y tiene que estar dando vuelta, ¿verdad? Ahí se confunde. Entonces, no, ¿verdad? No hay que hacer eso al estudiante tampoco. También dice que no se puede colocar más de una respuesta correcta para cada pregunta, ¿sí? Obviamente tiene que ir una pregunta con una respectiva respuesta, para que el alumno no entre también en contradicción, ¿verdad? Siempre hay que ir buscando el beneficio del alumno sin regalarle la nota tampoco, ¿verdad? Luego aparece el ítem de falso, verdadero o correcto, equivocado, ¿verdad? Acá este ítem dice que presenta afirmaciones que el alumno señala como falsas o verdaderas. Sí, usted les dice y ellos dicen, esto es mentira, no, esto es verdad. Hay precauciones que hay que tener en la formulación de estos ítems. Dice que elaborar las afirmaciones de modo que ellas sean completamente correctas o incorrectas, nada a medias, ¿sí? O es verdadero o es falso, nada que esto, puede que sea verdadero o que puede que sea falso, no, tiene que ser una de las dos. También hay que evitar el uso de las palabras tales como ninguna, todo, nunca, a veces, generalmente. ¿Por qué? Porque también entran en confusión, ¿sí? También evitar el uso de las palabras negativas. ¿Por qué? Por lo mismo, los estudiantes ahí entran en contradicción. Entonces, hay que evitar eso cuando se tengan preguntas de opción de falso o verdadero, ¿sí? Luego aparecen los ítems de completación, que se solicita que el alumno escriba en los espacios vacíos completando las frases presentadas, ¿verdad? Se le ponen una pregunta y
una línea con la respuesta que deben ellos de escribir, pero una respuesta corta, ¿sí? Una palabra. Luego el ítem de respuesta corta dice que este es un ítem en el cual el alumno debe escribir una respuesta a una pregunta o a una orden formulada, ¿verdad? Hay una respuesta que deben de poner ellos, también corta, ¿verdad? No una palabra, sino una respuesta ya, pero corta. Y luego están los ítems disertativos. Dice que es aquel que solicita que el alumno una respuesta elaborada, ¿sí? Esto es una respuesta en la cual debe recurrir a raciocinios más complejos, tales como establecer relaciones, analizar ventajas y desventajas, justificar la razón de lo que se escogió y evaluar las mejores alternativas para los problemas planteados, ¿sí? Entonces aquí ya se debe dar pues una respuesta formal, ¿verdad? Como lo que se hace regularmente en los exámenes. Preguntas, una pregunta y el alumno ya pues responde a esa pregunta, ¿sí? Entonces pues con eso se finalizaría lo que es esta unidad sobre evaluación. Le voy a dictar la tercera pregunta. La tercera pregunta abre signos de interrogación. Dice, ¿cuál es la diferencia entre técnica de análisis? ¿Cuál es la diferencia entre técnica de análisis y solución de casos? ¿Cuál es la diferencia entre técnica de análisis y solución de casos y la resolución de problemas? ¿Cuál es la diferencia entre técnica de análisis y solución de casos y la resolución de problemas? Repito la última vez. ¿Cuál es la diferencia entre técnica de análisis y solución de casos y la resolución de problemas? Esa sería la tercera pregunta, pues a contestar. Entonces, ¿ya la tiene, Rosario? Ya la tengo. Vale, entonces, eso sería ya con lo que finalizaríamos este contenido, ¿verdad? Que es el último contenido. Ahorita solo sé que tengan en cuenta las últimas actividades que quedan ya, ¿verdad? Porque examen pues no hay, ¿verdad? Fueron bendecidos en esta materia, no hay examen. Entonces, nada más que terminen con todas las actividades que están pendientes allí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar. Quizás solo referente a los ítems para una prueba. Sí, digan. ¿Cuál sería el porcentaje de cada uno de los tipos de ítems Vaya, para una prueba? Así en acá forma fíjate general. que en una prueba lo que siempre se pide es de que tenga varias partes, ¿verdad? Tiene que tener varias partes. Entonces, luego usted decide qué porcentaje le da a cada parte, teniendo en cuenta de que debe darle más porcentaje pues a la parte que tiene como los contenidos más importantes, ¿verdad? Y lo que se recomienda, ¿verdad? Pero que casi nunca se cumple, se va a dar cuenta, ¿verdad? Es que cada parte no debe sobrepasar más de la mitad del examen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada parte no debe valer más de 50%. Y no sé si usted tiene la experiencia, pero en muchos exámenes, la mayoría vale, a veces valen 70, ¿verdad? Por ciento y todo lo demás. Pero esas son las recomendaciones que se tienen en general. De ahí queda a opción de criterio propio del maestro, pues, el que considera más importante, pues darle un mayor porcentaje. Y se le puede poner diversidad ¿Qué porcentaje? de ítems, no, y de ítems, ¿verdad? Ah, claro que sí. De clase de ítems. Ajá, solo que especificar parte 1, es decir, un Sí, determinado ítem. Parte separado. 2, para que el estudiante ya no se vaya a confundir. Sí, sí. Estas son las Sí, recomendaciones que se hacen. porque hay experiencias, por ejemplo. Yo casi siempre me gusta hacerlo hasta de 3 clases de ítems. Usted es maestra, ¿verdad? Yo trabajo ya, pero yo me he fijado que en algunas asignaturas, pues, les ponen solo de contestar, solo de subrayar. Entonces, Se vuelve que hasta tedioso para el estudiante. a veces tedioso, pero a veces como así al marín, ¿verdad? También Más fácil. sin formalidad. Y en el examen siempre se tiene que tratar de eso, ¿verdad? Las dos cosas. Que no sean un regalo para el estudiante, pero Y tampoco sea que algo para asesinarlo, digamos, ¿verdad? Para que cabal, matarlos. Sí. exactamente. Entonces,
Eso es, ¿verdad? Lo más importante es siempre tener enfocado en que lo que uno busca es saber que él ha aprendido, ¿verdad? Y así es. Bueno, entonces gracias. No sé si tiene otra pregunta. No, por ahorita no. Entonces ahí están ya las últimas actividades, ¿sí? En estos días, próximos días, pues revise por favor de que estén todas las notas, todos los estudiantes revisen, ¿verdad? Y revisen también su expediente en línea, que coinciden con las notas de la plataforma. Si hay algún problema, pues me escriben, ¿verdad? Me dicen, miren, esta me aparece una nota diferente o algo, porque tienen que ser las mismas notas, ¿verdad? Si no, pues me dicen y yo le digo al coordinador que las arregle, ¿verdad? Por cualquier cosa. Sí, está bien. Muchas Entonces, gracias. ha sido un gusto estar con ustedes, pues ya terminamos este ciclo, ¿verdad? Así que solo nos quedamos esperando, pues, las últimas actividades. Así que muchas bendiciones y feliz fin de semana. Gracias, igual, licenciada. Muchas gracias por su apoyo.